Base bioquímica de la endocrinología, clase 7. Hoy nos toca un grupo de hormonas conocidas como catecolaminas. Así que bueno, allá vamos despaciosamente con este tema. Las catecolaminas, además de tener función hormonal, tienen función de neurotransmisores. Si ustedes hacen el curso en el segundo semestre, que es base bioquímicas del sistema nervioso, ahí lo van a encontrar más inclusive que con hormonas. Entonces, pero vale la pena mencionar acá, digamos, hay un grupo de moléculas que se conocen como neurotransmisores y neuromoduladores. Son moléculas que participan en la conducción y la transmisión de la información nerviosa desde una neurona a la otra o desde una neurona a algún órgano efector. Esos neurotransmisores se clasifican de diferentes maneras según fundamentalmente su estructura química. Tenemos los colinérgicos, neurotransmisores colinérgicos, dentro del cual el nombre propio que tiene es acetilcolina. Después tenemos los adrenérgicos, que están divididos en dos grupos, que esto además de tener función neurotransmisora, tiene función hormonal y lo vamos a estudiar en este curso. Tenemos las catecolaminas, que son las que nos tocan hoy, que son básicamente tres estructuras: la adrenalina, la noradrenalina y la dopamina. Y las indolaminas, que son otras estructuras con alguna diferencia química, dentro de las cuales tenemos la serotonina y la melatonina. Son básicamente lo que vamos a trabajar en esta clase. Después, bueno, dentro de neurotransmisores tenemos otros que se conocen como aminoacidérgicos, que son aquellos que tienen estructura de aminoácidos, básicamente. Dentro de los cuales tenemos el ácido gamma-aminobutírico, conocido más comúnmente como GABA, la glicina, el glutamato y el aspartato, que son los tres aminoácidos. Y después tenemos neuromoduladores, que se conocen como peptidérgicos, porque sus estructuras son péptidos, que ya vimos algunos en las clases anteriores, mencionamos algunos, como las endorfinas, las encefalinas, la oxitocina y la vasopresina, que ya los vimos, son hormonas producidas por el sistema nervioso y que eran producidas, secretadas en la neurohipófisis. Y la somatostatina, que era un péptido que participaba en el control de la secreción de algunas hormonas, como la hormona de crecimiento, y ya vamos a ver más adelante, también controla la secreción de otras hormonas del páncreas, como la insulina y el glucagón. Entonces, bueno, esta es una clasificación compleja de neurotransmisores y neuromoduladores, pero bueno, es interesante para tener en cuenta que el sistema nervioso y el sistema endocrino están íntimamente relacionados, ¿no? Por eso, bueno, hay una nueva ciencia que es la neuroinmunoendocrinología, y algunos la han hecho un poco más amplia, la psiconeuroinmunoendocrinología. Ese tema apasionante lo vamos a tocar en el otro curso. Acá nos vamos a concentrar exclusivamente en la parte hormonal. Entonces, lo que vamos a trabajar es básicamente sobre este grupo de moléculas conocidas como catecolaminas. Bueno, las catecolaminas se definen como un conjunto de aminas, o sea, de estructuras químicas que tienen un grupo amino, con una elevada actividad biológica. Y se caracterizan por ser en su estructura un grupo catecol y que pueden actuar como neurotransmisores y neuromoduladores. Es una definición bastante completa. Lo caracteriza, llevan el nombre, como dice la definición, de catecolamina porque tiene una estructura química que se llama catecol. Y acá está la estructura del catecol. El catecol es un anillo bencénico, un anillo aromático que tiene dos grupos oxidrilos, y eso está presente en todas las catecolaminas. Y acá abajo está la estructura de las tres catecolaminas que vamos a estudiar. Ahora después vamos a verlo más en profundidad, pero se fijan, esta es la dopamina, es uno de ellos, acá tiene el grupo catecol. Esta es la noradrenalina, o también conocida como norepinefrina,
tiene el mismo grupo, lo que cambia es la otra estructura. Y la adrenalina o epinefrina también tiene el grupo catecol en este sitio. De ahí viene el nombre, bueno, catecolamina. Lo mismo cuando uno, después vamos a ver más adelante, las indolaminas, es porque tienen un grupo químico que se le da el nombre de indol. Pero bueno, eso un poco para saber de dónde viene y toda estructura química que tenga esto en su molécula, bueno, es probable que tenga actividad de catecolaminas y que de alguna manera mimetice sus efectos. Así que bueno, de ahora en adelante nos vamos a concentrar básicamente en estas tres cosas: dopamina, noradrenalina y adrenalina, que están íntimamente relacionadas por su mecanismo de síntesis. Muy bien. ¿Cuál es el mecanismo general de acción de las catecolaminas? Las catecolaminas actúan a través de receptores, son hormonas hidrosolubles, por lo tanto actúan a través de receptores de membrana. Estos receptores de membrana están asociados, acá está dibujado en forma general, están asociados siempre a esas proteínas G que hemos visto, que son triméricas, que tienen una subunidad alfa, una beta y una gamma, y también se los conoce muchas veces como receptores de membrana de 7 dominios transmembrana. ¿Por qué? Porque esta proteína, que yo la dibujo acá como un círculo, en realidad no es un círculo, es una proteína que tiene zonas de alfa hélice que atraviesan, dejan el grupo amino de afuera, atraviesan para adentro, después atraviesan para afuera, atraviesan. Pero si uno cuenta, tiene 7 partes de la proteína que atraviesan la membrana en uno y otro sentido. Por eso lo pueden encontrar en algunos libros como receptores de 7 dominios transmembrana. Es lo mismo que un receptor asociado a proteínas G, S, GI o GQ. Todos ellos tienen este tipo de receptores. Y otros tipos de receptores también lo pueden tener. Es bastante común esta estructura, receptores hormonales. Entonces, ¿cómo actúan las catecolaminas? Básicamente por 3 mecanismos. Pueden unirse a receptores que utilizan proteínas de tipo GS, que por lo tanto activan adenilato ciclasa, aumentan los niveles de AMP cíclico, que estimula la pKa, que va a fosforilar proteínas, que algunas pueden ir al núcleo, induciendo o reprimiendo la transcripción de genes, o esas proteínas, al estar fosforiladas, pueden tener función diferente. Esto ya lo estudiamos cuando estudiamos las generalidades de hormona y vemos que se repite siempre. Cuando a mí me dicen tal hormona actúa por GS, va a ser siempre de esta manera. Lo que va a cambiar, ¿qué es? Es el tipo de proteínas que se fosforile para cumplir las funciones específicas. Pero toda esta parte de arriba es exactamente igual. También pueden actuar a través de receptores del mismo tipo, de 7 dominios transmembrana, pero asociado a proteína GI. La proteína GI, la particularidad que tiene es que cuando se activa la proteína, inhibe adenilato ciclasa, por lo tanto baja el AMP cíclico, baja la actividad de pKa y disminuye la fosforilación de proteínas. Al disminuir la fosforilación de proteínas, va a haber un funcionamiento diferente, porque ahora están completamente desfosforiladas, y también va a haber ciertos genes que se van a activar o reprimir porque esas proteínas no están fosforiladas. Y el otro mecanismo por el que pueden actuar es a través de receptores que están asociados a GQ. Los asociados a GQ, ¿qué diferencia tienen con los anteriores? La diferencia es que GS y GI están relacionados a adenilato ciclasa, mientras que GQ está relacionado a fosfolipasa C. Cuando se activa la fosfolipasa C, se hidroliza un lípido de la membrana, que es el fosfatidil inositol, difosfato, genera inositol trifosfato que actuaba sobre un tipo de receptores del retículo endoplasmático, liberando calcio, que uniéndose con una proteína, que no está acá en el esquema porque esto está simplificado, que era la calmodulina, estimula PKC para que se fosforilen proteínas y ocurre lo mismo de siempre. Esas proteínas pueden dirigirse al núcleo, reprimir o inducir la transcripción de genes para que se sinteticen proteínas, o estas propias proteínas fosforiladas cumplir un rol diferente al que cumplían cuando no estaban fosforiladas. O sea, en síntesis, las catecolaminas
como todas las hormonas, actúan cambiando la fosforilación de proteínas y la expresión génica, salvo que las catecolaminas lo hacen por receptores asociados a GS, GI o GQ. Es un poco la síntesis. Siempre insistimos que esto es importante, conocer de cada hormona cuál es el tipo de receptor, porque eso hace sencillo entender luego la farmacología de los procesos, ¿no es cierto? Hace un poco más sencillo. Bueno, muy bien. Nos vamos a entrar en la adrenalina. La adrenalina la produce la médula suprarrenal. ¿Y qué es lo que todos deben conocer? Que la adrenalina se la conoce como la hormona del estrés o la hormona que nos prepara para huir o para luchar, ¿no es cierto? Es una hormona que se libera en esas condiciones. ¿Cuáles son los estímulos que actúan sobre la médula suprarrenal para que se libere adrenalina? Bueno, acá están, son justamente situaciones estresantes, ¿no es cierto? Bueno, el ejercicio intenso, la hipoglucemia, la hipoxia, falta de oxígeno, el miedo, ayuno, dolor e hipotermia. Son todas situaciones que si nosotros las asociamos con sufrimiento, con estrés, con situaciones de alguna manera en la cual tenemos que poner algo para defendernos de esa situación. Entonces, bueno, todas estas situaciones, que en general no son situaciones de reposo ni de calma, liberan adrenalina, y la adrenalina justamente va a actuar predisponiendo nuestro organismo a esa acción, a luchar, a huir, a defendernos de algo. La adrenalina se caracteriza porque es el mecanismo de acción que tiene diferentes receptores en diferentes tejidos. Si recuerdan de la clase número 2, cuando estudiamos había varios modelos de hormona, había unos que se llamaban receptores múltiples, donde una hormona tiene más de un receptor y que esos receptores están en diferentes tejidos, entonces como que puede hacer acciones localizadas. Los receptores que se conocen como receptores adrenérgicos, en general, digamos, en las bases de datos sobre proteínas se encuentran abreviados de esta manera, ADR, que sería receptor adrenérgico, ADR. Y después sigue habitualmente una letra y un número, B1 o B2 o B3 y A1 o A2. Se los conoce a esto acá como receptores adrenérgicos de tipo beta. Acá está una B, pero se conocen como beta. Los beta 1, beta 2, beta 3, alfa 1 y alfa 2. Y cada uno de ellos está asociado a un tipo de proteína, como dijimos. Los receptores de tipo beta 1 están asociados a proteínas GS. Fíjense que se encuentra básicamente en músculo cardíaco. Por lo tanto, los receptores de tipo beta 1 son responsables de los efectos cardiológicos de la adrenalina. Los receptores de tipo beta 2 también están asociados a GS, pero están en otros tejidos, están en el músculo esquelético y están más asociados a la glucogenólisis, a la degradación. Ahora vamos a ver los efectos. Después, los de tipo beta 2 y beta 3 están básicamente en el adipocito. Y los de tipo 1 y tipo 2, de alfa 1 y alfa 2, los alfa 1 están asociados a GQ, se encuentran básicamente en el hepatocito, y los alfa 2 están asociados a GI, o sea, inhibidores de la anilato ciclasa, y no tienen un órgano en particular, están diseminados en diferentes sectores. Entonces, fíjense un poco qué es lo que va a pasar. Se libera adrenalina. La adrenalina, ante una situación estresante, va a actuar sobre estos receptores, va a generar diferentes efectos. Cuando se asocie al receptor beta 1, va a producir un aumento de la presión arterial, un aumento de la frecuencia cardíaca y un aumento del gasto cardíaco. Es decir, aumenta la frecuencia cardíaca, aumenta la fuerza de contracción del corazón, hace que el corazón bombee más sangre, meta más sangre en el territorio arterial, con eso aumenta la presión, aumenta el gasto cardíaco, o sea, aumenta el volumen de sangre que bombea, lo cual es razonablemente exacta la respuesta para una situación de estrés. Es decir, yo al tener más sangre circulando a mayor presión, llevo más oxígeno, llevo más nutrientes, estoy más preparado para defenderme o para huir. Ese es el efecto.
Simultáneamente la adrenalina va a actuar sobre el músculo esquelético, ahí va a tener otras acciones. Activa básicamente la glucogenólisis, es lo más importante. ¿Qué efecto tiene esto? Al activar la glucogenólisis, yo no sé si todos ustedes ya estudiaron metabolismo, pero la glucogenólisis es un proceso que ocurre dentro del músculo que degrada glucógeno, que es un depósito de energía, y lo transforma en glucosa, que es una molécula a partir de la cual yo obtengo energía para la contracción muscular. Entonces, ante una situación estresante, pongámonos en el ejercicio intenso, yo voy a hacer un ejercicio intenso, que yo tengo que correr 800 metros, si voy a realizar un ejercicio intenso, necesito que el corazón bombee más rápido, el gasto cardíaco sea mayor, necesito que mis músculos tengan más energía, entonces la activación de la glucogenólisis me va a venir muy bien porque me va a producir glucosa a partir de los depósitos y de esa manera el músculo se va a poder contraer con mucho más energía, con mucho más fuerza. A su vez también va a actuar sobre los receptores de tipo beta 2 y beta 3 que se hallan en el tejido adiposo. En el tejido adiposo, ¿qué hace básicamente? Situémonos en la primera, actúa la lipólisis. La lipólisis, ¿qué es? Es el proceso metabólico que ataca a los lípidos de reserva que hay dentro del adipocito y genera ácidos grasos libres, que se conocen como NEFA. Estas son las siglas de ácidos, o sea, en inglés sería Fatty Acid Non-Esterificated, ácidos grasos no esterificados. Aumenta la cantidad de ácidos grasos que libera el adipocito, que es un combustible espectacular para el músculo esquelético y para el músculo cardíaco. O sea, la adrenalina, ante un ejercicio intenso, puso el músculo a trabajar dándole más energía, puso el sistema cardíaco a funcionar, cardiovascular a funcionar para que lleve más oxígeno y más nutriente al músculo y a su vez activó el adipocito para que libere esas reservas a la sangre y le puedan llegar a estos dos tejidos. También la adrenalina va a actuar sobre el hígado, pero ya ahora a través de receptores alfa-1 que utilizan proteínas GQ, es decir, utilizan el calcio del retículo endoplasmático, y acá básicamente activa la glucogenólisis. Hace lo mismo que en el músculo, pero ¿qué pasa? El hepatocito tiene una batería enzimática que determina que cuando se activa la glucogenólisis, la glucosa que se genera a partir de los depósitos de glucógeno puede escapar, cosa que en el músculo no. Entonces, acá se va a liberar glucosa y esa glucosa va a poder venir tanto al músculo esquelético como al músculo cardíaco que están necesitando energía para esta situación. Los receptores, entonces la adrenalina también puede actuar sobre receptores de tipo alfa 2 que actúan inhibiendo la adenilato ciclasa y disminuyendo los niveles de pKa, y esto produce algunas cosas características de situaciones de estrés, por ejemplo la sudoración. Cuando nosotros tenemos miedo es probable que sentamos una sudoración aunque a lo mejor no hacía calor, y produce dilatación de las pupilas que permite mayor entrada de luz y permite ver con más detalle las cosas a que estamos enfrentando. Inhibe la secreción de insulina, lo cual es importante. ¿Por qué? Porque, como vamos a ver cuando estudiamos insulina, la insulina lo que hace es que la glucosa se meta en el adipocito, en el músculo y en el hígado. O sea que como consume glucosa, pero para depositarla. Yo en este momento todo lo contrario, necesito producir glucosa para producir energía. Entonces, la adrenalina, a través de su mecanismo de receptores alfa 2, inhibe la secreción de insulina que me estaría jugando en contra y quitando energía en este caso. Y puede producir relajación muscular de algunos músculos lisos también, de ciertos sectores, pero es relativamente localizado su acción. Por ejemplo, a nivel de los vasos sanguíneos, produce relajación vascular, y eso puede llevar a vasodilatación, que le va a venir muy bien al músculo esquelético porque de esa manera le va a llegar mayor cantidad de sangre a las fibras musculares. ¿Cómo se sintetiza y cómo se degrada la adrenalina?
La adrenalina se sintetiza a partir de un aminoácido esencial que es la fenilalanina. Y un mecanismo de síntesis de varias reacciones que ya vamos a ver, que termina generando la adrenalina. Si uno se fija, la diferencia entre la fenilalanina y la adrenalina es pequeña. Se le tienen que colocar los dos oxidrilos para que aparezca esta estructura conocida como catecol. Se le pone un oxidrilo en este carbono, se elimina el carboxilo y ahí se le coloca luego después un metilo acá en el grupo amino. O sea, es una modificación de la fenilalanina que tiene varios pasos. Lo interesante es que requiere una gran cantidad de factores. Necesita tetrahidrobiopterina, que es un cofactor que necesita una enzima. No es el más importante porque lo podemos fabricar, pero necesita también ácido ascórbico, mejor conocido como vitamina C. Necesita glutatión, que es un tripéptido con actividad antioxidante, también es importante. Ácido fólico, vitamina B6 y ATP. O sea, tiene un gran requerimiento más allá de las enzimas, un gran requerimiento de cofactores y coenzimas necesarias para llegar a la adrenalina. Y esta adrenalina, como toda hormona, la adrenalina creo que es una de las que tiene vida más corta, tiene una vida muy corta. Una vez que cumplió su acción, se degrada y su producto de degradación se excreta por orina y tiene un nombre complicado y un nombre más fácil. El más fácil se conoce como ácido vainillin mandélico, del que ya vamos a hablar. Tiene una vida media extremadamente corta porque tiene que actuar en situaciones de estrés. Pasada la situación de estrés, yo tengo que poder relajarme. Por supuesto, dura un tiempo, ¿no es cierto? Por eso, como hablábamos justo, no vino bien recién, es decir, no sé a qué hora chocó Silvina, pero bueno, tuvo toda una causa y ahora todavía está bajo los efectos del estrés, en gran parte generado por estas hormonas que se liberan. Bueno, acá está simplificado entonces. Precursor fenilalanina, la hormona adrenalina, el producto de degradación que va por orina, ácido vainillin mandélico. Acá está completa la síntesis, no se asusten, lo vamos a ir viendo despaciosamente. Partimos de la fenilalanina y lo primero que ocurre, vamos a poner un lápiz. Lo primero que ocurre es que en este carbono se le coloca un oxidrilo. La enzima no se ve bien quizás el nombre, pero bueno, en el libro lo van a ver. Fenilalanina hidroxilasa. O sea, una enzima que hidroxila a la fenilalanina. Y genera este compuesto que sigue siendo un aminoácido, se llama tirosina. En esta reacción necesito este cofactor que llamábamos tetrahidrobiopterina, que va a entregar dos hidrógenos y se transforma en dihidrobiopterina. Es decir, entrega el hidrógeno que está acá, el hidrógeno que está acá, pierde esos dos hidrógenos y permite que se hidroxile. Y luego esto tiene que regenerarse con una enzima que se llama dihidrobiopterina reductasa, que utiliza NADPH. Esto lo describimos bien porque podemos ver las patologías que están asociadas a este proceso. Luego la tirosina se transforma en lo que se conoce, un nombre sistemático, 3,4-dihidroxifenilalanina, que en la medicina se conoce más con el nombre de DOPA, que son las siglas de dihidroxifenilalanina. La enzima que lo cataliza es la tirosina hidroxilasa. Acá hay algo, está bien, tirosina hidroxilasa. ¿Qué es lo que hace? A la tirosina le está colocando un oxidrilo en esta posición. Por eso acá me aparece ahora este oxidrilo. Opa. Coloca acá y aparece este oxidrilo. Y se forma esta
dihidroxifenilalanina o conocida como DOPA. Esta reacción también es una hidroxilasa y utiliza el mismo cofactor, la tetrahidrobiopterina, que da dihidrobiopterina y luego tiene que regenerarse, utilizando NADPH, que también es una coenzima importante que viene de la vía de las pentosas. En el paso siguiente actúa una enzima que es la dopa descarboxilasa, que lo que hace es rompe la molécula K. Le saca el carboxilo y solo le va a quedar el grupo amino. Como esto se llamaba dopa, dihidroxifenilalanina, esto ya solo tiene grupo amino, por eso el nombre es dopamina. Dopamina. Esta reacción requiere piridoxalfosfato, que es un grupo prostético dependiente de la vitamina B6 o derivado de la vitamina B6. Fíjense los requerimientos, cada reacción tiene un requerimiento importante. Luego esta dopamina se hidroxila en esta posición, colocando este oxidrilo, acá, me quedo bien ahí, acá, y coloca el oxidrilo, y entonces lo que se forma acá es la misma molécula, la dopamina, pero con un oxidrilo en este carbono, eso se llama noradrenalina, que en el sistema nervioso es un neurotransmisor importante. Acá es un precursor de la molécula, la hormona particularmente que se conoce como adrenalina. Para que la noradrenalina se transforme en adrenalina, lo que tengo que hacer es colocarle un metilo, acá, en esta posición. Y para colocar ese metilo, interviene una enzima de un nombre complicado, feniletanolamina N-metiltransferasa. No vamos a analizar mucho por qué se llama así, es el nombre que tiene. Se podría deducir, pero no tiene mucho sentido. Lo importante es que esta reacción necesita un grupo metilo, y la metilación dentro de los organismos vivos, dentro de los seres humanos, pongámoslo en todos los organismos vivos, pero en los seres humanos es un proceso muy importante. Siempre que haya que metilar hay una serie de cofactores que intervienen, pero el más común es este. Se conoce como S-adenosilmetionina. Acá tengo la estructura, es un nucleótido, acá tiene adenina, acá tiene la ribosa, acá tiene una metionina, que es un aminoácido, y lo que transfiere es este grupo metilo. A esto se lo conoce habitualmente como con las siglas de SAM, de S-adenosilmetionina. Es importante en los procesos de metilación y lo van a ver en muchas partes. Lo interesante, bueno, una vez que entrega el grupo metilo, queda acá sin el grupo metilo. Vamos a limpiar un poco esto. Es decir, este grupo metilo lo entregó y como podemos ver acá no lo tiene más. Generó esta molécula que se llama S-adenosil-homocisteína. Lo importante de esto es que se tiene que regenerar, tiene que hacer este proceso para volver a producir SAM, que la requiero para la reacción. En ese proceso interviene una gran cantidad de moléculas, pero uno de los más importantes es el tetrahidrofolato, que es un derivado del ácido fólico, que es una vitamina del complejo B. En todos los procesos de metilación interviene el ácido fólico, que en realidad no interviene directamente, sino que el ácido fólico genera un ciclo a través del cual le devuelve el metilo a la S-adenosil-homocisteína. Esto que quedó sin metilo se lo tengo que devolver. ¿Quién se lo devuelve? Este ciclo, que está todo detallado acá, que es un ciclo del folato que interviene en varias moléculas. No vamos a entrar en muchos detalles porque no tiene mucho sentido. Pero ese es el rol del ácido fólico. Y en esta reacción, a su vez, además de participar el ácido fólico, interviene la vitamina B12, conocida también vitamina importante. Muchas veces uno dice, bueno, el ácido fólico y la vitamina B12 son importantes en la vida de las personas. Sí, por supuesto, pero ¿y dónde actúan? Justamente actúan en los mecanismos de metilación. Que si no ocurrieran, usted imagínense, si me falta vitamina B12, me falta ácido fólico, no puedo regenerar
la homocisteína a S-adenosilmetionina, no puedo metilar la noradrenalina y me falta una hormona quizás la más importante para sobrevivir en situaciones de estrés. Entonces, bueno, acá hay todo un esquema, toda esta parte es cómo se regenera la SAM, que no es la parte central de lo que tenemos que estudiar hoy. Lo que sí debemos saber es que hay un proceso de metilación y requiere, entre otras cosas, a la presencia de ácido fólico y la presencia de vitamina B12. Esta adrenalina que tenemos acá es la que se va a ir unida a los receptores de tipo beta o de tipo alfa, 1, 2 o 3, lo que sean, pero también es degradado. Hay enzimas en los tejidos que lo degradan, dándole una vida media extremadamente corta. No recuerdo exactamente, pero la adrenalina tiene una vida media de minutos. Creo que no sé si llega a 10 minutos la vida media. ¿Por qué? Porque hay básicamente dos enzimas. Una es la que se conoce con las siglas de COMT, que quiere decir catecol ortometiltransferasa, y la otra es la MAO. En la medicina se conocen por las siglas COMT y MAO. Son dos enzimas degradativas que las dos actúan, hay como dos vías de degradación, las dos actúan de la misma manera, salvo que en orden contrario. Por ejemplo, si actúa sobre la adrenalina primero la MAO, se genera a partir de la adrenalina, se rompe la molécula K, se oxida y se forma un aldehído. Fíjense acá, es como que se cortó y en este carbono se genera un grupo aldehído, que se conoce como aldehído 3,4-dihidroximandélico. Luego, utilizando NAD, se oxida este grupo aldehído a carboxilo, generando el ácido 3,4-dihidroximandélico, y finalmente se metila este oxidrilo del catecol, como podemos ver acá, y termina generando un nombre complejo que es ácido 3-metoxi, que sería por esto, 4-hidroxi, que sería por esto, mandélico, que lo conocemos en la medicina con este nombre más sencillo. No es muy sencillo, pero más sencillo que el anterior, que es ácido vainillín mandélico, que se excreta por orina. Acá hay una cosa interesante. Si existe una hiperfunción de la médula suprarrenal que produce más adrenalina que lo normal, será razonable que en orina tengamos más de este ácido vainillín mandélico. Entonces, la medida del ácido vainillín mandélico en orina me va a indicar el funcionamiento del sistema hormonal de la adrenalina. Acá hay una cosa importante, el nombre, no sé si le llama la atención, vainillín, suena a vainillina, a esencia de vainilla, o a vainilla. Y así es, por ejemplo, la esencia de vainilla, que se utiliza ampliamente para casi todas las comidas dulces, postres, helado y demás cosas llevan esencia de vainilla. Es raro que en la heladera de una casa no haya esencia de vainilla. Tiene una estructura química muy parecida al ácido vainillín mandélico. Por lo tanto, si yo a un paciente tengo que medirle la concentración de ácido vainillín mandélico en orina, tengo que instruirlo y recomendarle que durante 2 o 3 días previos no coma cosas dulces manufacturadas, digamos, que no se compre un yogur comercial, que no coma facturas, que no coma tortas compradas, porque todas tienen agregado de vainillina, y si esa vainillina que yo ingiero con los alimentos va a aparecer en orina y entonces va a engañar respecto de la función real. Entonces eso es un detalle importante. La otra vía es igual, parte de adrenalina, lo que pasa es que primero, acá fíjense, actuaba la MAO y acá actuaba la COMT. Acá al revés, actúa la COMT, que lo que hace es colocar un metilo acá y forma la metanefrina, y después actúa la MAO, que corta la molécula y genera un grupo aldehído. Y luego está la aldehído deshidrogenasa, que transforma esto en ácido y llega al mismo lugar. Son como dos caminos. Entonces, analizando esta vía de síntesis, si yo tengo
ahora lo vamos a ver, algún déficit de alguna de estas hormonas, perdón, de alguna de estas enzimas, un déficit de alguna de estas enzimas o de algún cofactor que participa en este proceso, eso va a llevar a que la adrenalina tenga menor concentración que lo que tiene que tener. Contrariamente, si yo tengo un déficit de estas enzimas, de la COMT o de la MAO, se va a degradar menos y voy a tener mayor función. Vamos a ver que en la farmacología cómo se usa esto. Muy bien. Vamos a ver algunas patologías genéticas caracterizadas que se deben justamente al déficit de alguna de estas enzimas. Bien, quedan 10 minutos, vamos a terminar esto entonces. Si hay un déficit genético de la fenilalanina hidroxilasa, se produce una patología bastante común conocida como oligofrenia fenilpirúvica. La oligofrenia fenilpirúvica se caracteriza por aumento de fenilalanina, porque no la puedo transformar en tirosina, y obviamente déficit de adrenalina. También hay una patología similar, una variante, digamos, puede haber diferentes déficits porque pueden faltar diferentes aminoácidos, haber falla a la altura de diferentes aminoácidos. Otra patología se conoce como hiperfenilalaninemia sin fenilcetonuria, que también se debe a este déficit. ¿Qué es la fenilcetonuria? Si yo tengo un déficit de esta enzima, se va a acumular fenilalanina. Esto va a sufrir una metabolización generando compuestos derivados de la fenilalanina que se van por orina. Entonces, en la oligofrenia fenilpirúvica, lo que aumenta justamente lo que se llama el ácido fenilpirúvico, que es como que esto se corta acá y acá se oxida generando un ácido pirúvico, y eso se va por orina. Como ese fenilpirúvico se va por orina, se lo suele llamar fenilcetonuria. Entonces, en la oligofrenia fenilpirúvica hay fenilcetonuria porque están esos compuestos, pero en esta, la hiperfenilalaninemia, no existe ácido fenilpirúvico, por eso se la conoce como hiperfenilalaninemia sin fenilcetonuria. Pero bueno, la cuestión es que un déficit acá me va a llevar a un déficit de las hormonas que necesito. También puede haber un déficit en esta enzima. Si hay un déficit en esta enzima, no tengo tetrohidrobiopterina y por lo tanto esta enzima no puede actuar. Va a llevar también a aumento de fenilalanina y déficit de tirosina. Se conoce como hiperfenilalaninemia por déficit de tetrahidrobiopterina reductasa. Me falta esta enzima, se me acumula esto. Después tenemos el parkinsonismo infantil. En el parkinsonismo infantil, ¿qué ocurre? Está defectuosa la tirosina hidroxilasa, con lo cual tengo bajos niveles de dopa y por lo tanto también de dopamina. La dopamina es un neurotransmisor que tiene una acción inhibitoria del movimiento muscular. Entonces, cuando falta dopamina, es como que los músculos tienden a temblar y es característico de lo que se llama la enfermedad de Parkinson. Otra patología es el déficit de la aminoácido aromático descarboxilasa. En este proceso se descarboxila, si falta esta enzima, obviamente también me va a faltar dopamina. Y acá también tenemos la déficit de la dopamina hidroxilasa, va a llevar también a déficit de noradrenalina y de adrenalina porque no puedo descarboxilar. Por supuesto que cualquier factor también que me falte, vitamina B6 para esta enzima, vitamina C para esta enzima, o ácido fólico y vitamina B12 que me producen la SAM, me va a llevar a la misma situación. Y tengo situaciones contrarias, ¿no es cierto? Por ejemplo, si me falta la MAO, no puedo degradarlo y entonces, contrariamente, en lugar de tener acción disminuida de la adrenalina, voy a tener una acción aumentada porque lo que estoy frenando es su proceso de degradación.
Vamos a estudiar algunos detalles respecto de algunos receptores y después ver algo sobre la farmacología. Vamos a comenzar con los receptores adrenérgicos beta 1. Recuerden, teníamos receptores adrenérgicos beta 1, beta 2, beta 3, alfa 1 y alfa 2. Estos receptores beta 1 se encuentran fundamentalmente en el músculo cardíaco, aunque también se expresa en placenta y en cerebro, pero los efectos más conocidos son los sobre el músculo cardíaco, que aumenta la frecuencia cardíaca, aumenta también la fuerza de contracción del músculo cardíaco, aumentando el gasto cardíaco, es decir, la cantidad de sangre bombeada por minuto. Al bombear más cantidad de sangre al territorio arterial, eso produce aumento de la presión arterial. Y también hay receptores en tejido adiposo, aunque había más de tipo beta 2, que pueden activar la lipólisis. Acá tenemos el tipo de receptor, ya lo vimos, está asociado a proteínas de tipo GS, que se activan cuando se une a GTP, eso activa la adenylatociclasa, generaba AMP cíclico, que estimula PKA, que fosforila proteínas y específicamente a nivel del músculo cardíaco lo que hace también es fosforilar y cambiar la actividad de transportadores de calcio que permiten la salida de calcio del retículo endoplasmático y de esa manera la contracción muscular. O sea, es un efecto bastante rápido. Los receptores de tipo beta 2 o receptores adrenérgicos beta 2 también están asociados a GS, activan la adenylatociclasa, pero básicamente se encontraban en el músculo estriado y en el tejido adiposo, activando los mecanismos productores de energía, como dijimos. Básicamente activa la glucogenólisis, permitiendo al músculo que degrade los depósitos de glucógeno y provea glucosa para poder producir energía. Y a nivel del tejido adiposo activa la lipólisis, con lo cual degrada los lípidos almacenados dentro del tejido adiposo, liberando ácidos grasos a la sangre, que son un combustible formidable para el músculo estriado y para el músculo cardíaco. ¿Cómo funciona este receptor? Igual, es un receptor de membrana de 7 dominios transmembrana, como dijimos, asociado a GS y proteína quinasa A, pero tiene un mecanismo, en general todos los receptores los tienen, ¿no es cierto? Tiene un mecanismo de autorregulación. Es decir, este receptor puede unirse a una proteína que se conoce como ubiquitina a través de una enzima que se llama ubiquitin ligasa. ¿Qué efecto tiene esto que se conoce como ubiquitinación? Es que el receptor, cuando se une a la ubiquitina, queda marcado para que una estructura celular que se conoce como proteosoma lo degrade. Es decir, que este proceso de ubiquitinación del receptor haría que la célula tenga menos respuesta a la adrenalina. Contrariamente, en las células hay otra enzima, que es una ubiquitin hidrolasa, cuyo nombre es este acá, no importa mucho, USP33/20. Es una enzima que lo que hace es eliminar la ubiquitina, o sea que un receptor que esté ubiquitinado y esté condenado a degradación por la acción de esta enzima puede sacar la ubiquitina y volver a actuar. O sea que la ubiquitin ligasa es una enzima que actúa contrarrestando la acción de la adrenalina, mientras que la ubiquitin hidrolasa actúa favoreciéndola. Pero ¿cómo se regulan estas enzimas? Fíjense que es lógico. Si llega la adrenalina y se une al receptor, esto va a activar PKA y va a producir los efectos correspondientes de la hormona. A su vez, PKA lo que hace, activa la ubiquitin ligasa para que el receptor se inactive. Es decir, ante la llegada de adrenalina se produce el efecto, pero simultáneamente se activa la enzima que saca el receptor. De esta manera hay poca posibilidad de una hiperfunción de la hormona, porque si hubiera más adrenalina que lo normal,
va a haber más activación del receptor, va a haber más pKa, pero también va a haber más ubiquitin ligasa, con lo cual voy a sacar el receptor y por más que haya mucha adrenalina no va a poder hacer efecto. Simultáneamente, cuando la adrenalina se une al receptor, se inhibe la ubiquitina hidrolasa. Claro, si la adrenalina se une y genera el efecto, si hubiera mucha adrenalina voy a tener mucho efecto, pero si hubiera mucha adrenalina, a su vez inhibo mucho esta enzima, con lo cual el receptor con la ubiquitina no puede volver. Y sí irse porque esto va a estar activado. Entonces este mecanismo, que yo lo planteé acá porque es el que nos tomamos el trabajo de buscar los nombres de las enzimas, en general es un mecanismo general en los receptores de membrana. Es decir, hay un mecanismo de ubiquitinación que lo inactiva y uno de hidrólisis de ubiquitina que lo activa. Y como regla general, la acción de la hormona activa la enzima que lo degrada y por otro lado inhibe la enzima que lo recupera. Entonces ese es el mecanismo de regulación. Entonces existen agentes farmacológicos que pueden actuar en diferentes lugares. Hoy habíamos visto que una de las patologías que podía ocurrir, se llamaba parkinsonismo infantil, ocurría por una inhibición de la síntesis de la dopa que luego daba origen a la dopamina. La dopamina es un neurotransmisor que se produce a nivel del sistema nervioso en las terminales presinápticas, genera dopamina que actúa sobre las terminales postsinápticas de la sinapsis y estos impulsos nerviosos tienen un efecto de control sobre la musculatura estriada. Si falta dopamina, al faltar dopamina, lo que va a ocurrir es que no va a haber suficiente acción sobre los diferentes tipos de dopamina y por lo tanto este control va a fracasar. Entonces, ¿cuál es un tipo de fármacos que se puede utilizar? Un fármaco son los que se conocen como inhibidores de la MAO. Hoy cuando vimos la degradación de la adrenalina, vimos que la degradación se llevaba a cabo a través de la MAO y de la COMT, eran dos enzimas. Pero esas enzimas también actúan sobre la dopamina, transformándola en un compuesto que se llama DOPAC y otro HBA. Si en el parkinsonismo yo lo que voy a tener es poca dopamina. La dopamina es secretada a la hendidura sináptica y luego es recaptada para volver a ser utilizada. Si yo tengo poca dopamina, obviamente la degradación no me es favorable. Entonces, los fármacos que se pueden utilizar en este caso, por ejemplo, son inhibidores de la MAO. Si yo inhibo la MAO específica de la dopamina, voy a aumentar la vida media de la dopamina y de esta manera permitir que haya mayor disponibilidad. Por supuesto, también en la enfermedad de Parkinson, ya lo vamos a ver ahora, es más fácil, porque acá lo que tengo que inhibir es una enzima intracelular. En la enfermedad de Parkinson es más fácil el tratamiento administrando dopamina o bien dopa o algún precursor que dé origen a la dopamina, que es lo que vamos a ver ahora. Vuelvo para atrás. Yo lo que necesito en la enfermedad de Parkinson es elevar los niveles de dopamina, necesito que haya más dopamina en las vesículas, para eso necesito mayor cantidad de dopamina, si puedo sintetizarla la sintetizo y si no la administro externamente. Como la falta es de dopamina, uno dice, bueno, lo que me convendría administrar es dopamina, pero en la farmacología se choca con un problema. Fíjense esto. La dopa tiene una solubilidad de 5 miligramos por mililitro, la solubilidad en agua, mientras que la dopamina tiene una solubilidad que es 100 veces mayor. O sea, la dopamina es mucho más soluble en agua que lo que es la dopa. ¿Esto en qué afecta? Yo lo que necesito, vuelvo para atrás, lo que necesito es que la dopamina ingrese a la terminal sináptica y se meta en la vesícula para usarla cuando la necesito. Para que la dopamina ingrese,
Yo necesito atravesar la membrana, que es una bicapa lipídica. Por lo tanto, si una sustancia es muy soluble en agua, no va a poder ingresar, mientras que la que es menos soluble en agua va a entrar con más facilidad. Por eso, si volvemos a este esquema, la dopamina es mucho más soluble en agua que lo que es la dopa. Por lo tanto, si yo pusiera las dos sustancias, la que va a ingresar con más facilidad es la dopa, porque es mucho menos soluble en agua y por lo tanto es más liposoluble, pudiendo atravesar la membrana. Por eso, en general, en el tratamiento se administra dopa. La dopa ingresa a la célula y si las enzimas están bien, ahí se sintetiza dopamina, que va a ser utilizada en cierta medida para contrarrestar ese déficit que hay de dopamina. Ahora, la administración de dopa tiene un inconveniente, que ¿qué ocurre? Puede también ser descarboxilada por otras enzimas que están en otros tejidos que no son los del sistema nervioso, que es una enzima distinta. Si bien hace lo mismo, esta descarboxila en el sistema nervioso y esta descarboxila en otros tejidos, son isoenzimas, hacen lo mismo pero en sitios distintos. Entonces, para que la farmacología, el tratamiento farmacológico con dopa dé resultado, lo que se debe hacer es inhibir esta enzima para que la mayor cantidad de dopa sea transformada en dopamina en el sistema nervioso. Por eso, normalmente en estos tratamientos se administra dopa y un inhibidor de la dopa de carboxilasa tisular, digamos, externa al sistema nervioso, que se hace con una sustancia que se llama carbidopa. La carbidopa es una molécula que acá está, que como ven tiene una estructura en alguna parte parecida a lo que es la dopamina, entonces inhibe esta enzima, impide que la dopa sea descarboxilada en tejidos extrasistema nervioso y de esa manera va a quedar disponible para el sistema nervioso. Entonces esta es una forma de tratamiento de la enfermedad de Parkinson, proveer precursores del neurotransmisor que está faltando. Por supuesto, eso va a dar resultado si el problema se origina en alguna enzima de la síntesis que sea anterior a la dopa, ¿no es cierto? Porque si estuviera el déficit en esta enzima, no me va a servir. Y tampoco me va a servir si el déficit está en los receptores de la membrana postsináptica, porque por más que yo aumente la cantidad de dopa, no va a dar resultado. Muy bien. Vamos a ver ahora, concentrarnos otra vez en los efectos. Nosotros dijimos, hay 5 tipos de receptores. Los de tipo beta 1 son los que tienen efecto cardiovascular y, bueno, muchas veces los efectos sobre este tipo de receptores, si son mayores que lo normal, van a llevar a hipertensión, aumento de la frecuencia cardíaca. Entonces, en pacientes con ciertas afecciones cardiovasculares asociadas a presión arterial, a frecuencia cardíaca elevada, lo que conviene es que este receptor trabaje menos. Entonces hay un grupo de drogas que se conocen como beta bloqueantes, que bloquean este receptor impidiendo que la adrenalina haga su efecto. Hay una gran batería, acá puse algunos conocidos, el propanolol, el atenolol, acetobutanol. Son estructuras que, si uno lo mira, poco tienen que ver con la adrenalina, pero no tampoco porque tienen un anillo aromático, porque acá tienen un oxígeno que de alguna manera seguramente esta es la parte activa del medicamento. Pero fíjense que en los 3 siempre aparece esa estructura, ¿no? También con esta cadena. Entonces estos son lo que se conocen como beta bloqueantes, que el efecto que van a tener es disminuir los efectos de la adrenalina, bajando frecuencia cardíaca, bajando presión arterial, bajando gasto cardíaco. Muy bien. Después tenemos los inhibidores de la MAO. Este es otro agente farmacológico que inhibe justamente la monoaminoxidasa, que es la enzima que degrada la adrenalina, y que el efecto que va a tener esto es justamente el contrario. Si yo tuviera poca acción de la adrenalina o una vida media aumentada por alguna causa que se me consume más rápido que lo normal, lo que me conviene es que no se degrade. Entonces
Los inhibidores de la MAO lo que hacen es frenan tanto esta vía como esta, impidiendo que la hormona se degrade, y de esa manera prolonga la vida media de la hormona, teniendo un efecto, digamos, agonista sobre la hormona. Bueno, muy bien. Entre los inhibidores de la MAO tenemos algunos acá, las estructuras, la profaromina y la isocarboxacida, son todos compuestos de síntesis en general, o derivados de algún compuesto natural que se ha encontrado que tenía ese efecto. Bueno, y eso es todo por hoy sobre catecolaminas.